Bendiciones, pueblo de Dios. Espero que en este día se encuentren llenos de mucha salud, de mucha paz y mucha unción del Espíritu Santo. Hoy he decidido reunirme nuevamente con ustedes para llevar una reflexión, llevarle palabra, como es menester de este canal, es llevarle, edificar su vida, llevarle palabra de vida, ¿verdad? Y renovar sus fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas que nos da el Señor a través de la palabra. Así que en el día de hoy, antes de comenzar, pues vamos a ponernos en la presencia del Espíritu Santo. Señor y dador de vida, te damos gracias, Señor, por un nuevo día, por una nueva oportunidad de abrir nuestros ojos y estar en tu presencia, Padre amado. Bendito y alabado sea, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos des unción fresca para llevar tu palabra, la palabra de vida en este día, Señor. Hoy te pedimos que selles con tu poderosa sangre toda plataforma, toda familia, todo corazón, todo oído por el cual va a pasar esta reflexión, esta palabra de vida que tú nos has dado para el día de hoy, Señor. Así que en el nombre de Jesús te pedimos que pongas carbón encendido, que pongas fuego del Espíritu Santo, para que no sea yo, sino tú, Señor, el que lleves esta palabra en este día, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y te damos las gracias, Señor, por lo que hiciste ayer, por lo que vas a hacer hoy y por lo que seguirás haciendo en el día de mañana. Qué alegría volverme a encontrar con ustedes. Hoy tengo una reflexión muy interesante, muy a tono con este tiempo, ¿verdad? En donde vamos a renovar nuestras fuerzas y a sentirnos amados y protegidos por ese ser maravilloso que se llama el Rey de Reyes, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios, ¿verdad? Así que hoy voy a hablarte sobre una frase muy bonita que aparece en Juan 1, versículo 8. Juan 1, versículo 8, anótalo por ahí para que luego entonces le des lectura a ese pasaje de la Biblia. Y de una vez te invito a que compartas esta bendición y que además de compartirla, si quieres te suscribes a mi canal para que puedas accesar otras reflexiones que han sido ya previamente grabadas y puedas disfrutar de la palabra del Señor, ¿verdad? Y que puedas renovar tus fuerzas día a día, recibir ese mensaje que Dios tiene para ti en este tiempo. Así que voy a darle lectura a esa frase en específico que el Señor puso en mi corazón, y hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esa frase en particular que se encuentra en Juan 1, capítulo 1, versículo 8. Dice: no era la luz, sino el que debía dar testimonio de la luz. No era la luz, sino el que debía dar testimonio de la luz, ¿verdad? Entonces, la prédica, la reflexión la he titulado: Él no era la luz, pero fue testigo de la luz. Escucha bien, Él no era la luz, pero fue testigo de la luz. Y cuando nosotros hablamos, cuando se menciona esa frase, estamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? El hijo de Isabel, prima de María Santísima. Y si ustedes recuerdan la palabra, este tiempo de Adviento, nos acordamos, ¿verdad? Y se estuvo leyendo en una reflexión durante los días de Adviento en cómo Isabel concibe un hijo que sería llamado Juan, ¿verdad? Que lo vamos a conocer como Juan el Bautista, 6 meses antes de que su prima María, la Santísima Virgen, recibiera el aviso del ángel Gabriel y que fuera concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces hay una relación estrecha entre estas dos criaturas, Jesús, el Rey de Reyes, nuestro Salvador, y Juan el Bautista, ¿verdad? Que fue concebido de manera milagrosa, al igual que María Santísima, ¿verdad? Que fue visitada por el ángel Gabriel. Curiosamente fue visitada ambas mujeres por el mismo ángel, que era el ángel Gabriel, que es el que portador de buenas nuevas, de buenas noticias, así de grandes noticias como tal. Entonces vemos como 6 meses antes
el ángel Gabriel le dice a Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, que Isabel iba a concebir un hijo, ¿verdad? Y dentro de esa concepción había un evento sobrenatural, porque tanto Zacarías como Isabel eran personas sumamente mayores, así que la posibilidad de tener un hijo era cero, ¿verdad? Pero sabemos que para Dios no hay nada que es imposible. Entonces, 6 meses luego, ¿verdad? María fue visitada por el mismo ángel, el ángel San Gabriel, y le da la buena nueva de que iba a ser concebida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ella iba a ser esa nueva arca que traería el Mesías al mundo. De hecho, en esa visitación, el ángel Gabriel le dice a María que ya su prima Isabel, que era estéril, había concebido un niño. Así que el ángel Gabriel estaba dando el anuncio de 2 eventos sobrenaturales que para el hombre eran imposibles, pero que para Dios no era imposible y estaba contemplado dentro del plan de salvación tuyo y mío. Entonces vamos a ver un evento bien importante que quiero que reflexionemos. Número 1, la diosidad. Los eventos sobrenaturales que se están dando a través de esta historia, que sería la historia de nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que Juan el Bautista fue anunciado por muchísimos profetas en el Antiguo Testamento. De hecho, 700 años antes de que Juan el Bautista fuera concebido, ya se hablaba en las Escrituras sobre el nacimiento de este niño y la misión que llevaría a cabo. ¿A dónde yo te quiero llevar? Es como Dios va contemplando el plan. Dios tiene el plan escrito. Y quiero que tú veas cómo Dios, si tenía el plan de nuestra salvación escrito, por lo tanto tu nombre y el mío ya estaban escritos desde la eternidad. Dice que Jesús nos amó, que Dios Padre y Jesús nos amaron tanto desde antes de la creación. Y yo quiero que tú reflexiones y que entres en comunión con el Espíritu Santo y tú puedas entender que tú no estás aquí por casualidad, que tú no naciste por casualidad, que tú no eres un ups de tus padres, sino que tú naciste porque ya tú fuiste pensado desde antes de la creación. Mira qué importancia tú tienes para Dios. Juan el Bautista ya fue anunciado 700 años antes de ser concebido y nace después de 400 años sin profetas en el pueblo de Israel. Así que mire cuán hermoso es Dios, que ya tiene nuestra historia escrita, la historia de nuestra salvación, pero también la historia desde antes de nosotros nacer. ¿Qué te quiero decir? Que Dios, desde antes que tú nacieras, ya sabía tu nombre y ya sabía cuál era tu función, tu llamado. Dios te dio nombre, Dios te dio llamado, Dios te dio un propósito. No fue solamente a Juan el Bautista. ¿Okay? Así que tú eres hombre y mujer con un nombre y eres un hombre y una mujer con un llamado y un propósito establecido aquí en la tierra. ¿Okay? Así yo quiero que tú te grabes eso en el día de hoy, que no vamos a hablar solamente de Juan el Bautista, vamos a hablar de ti, de mí, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida desde antes de la creación de la tierra. Vamos a ver otra cosa, ¿verdad? Que una de la misión más importante era que Juan el Bautista testificara, fuera testigo, ¿verdad? Dice Juan el Bautista, pero realmente si nosotros vamos a ver, sí, Juan bautizó muchas personas, pero Juan, como he titulado esta prédica, no era la luz, sino que él sería el testigo de la luz. Y eso somos tú y yo, nosotros somos testigos de la luz de una manera distinta a la época de Juan el Bautista, ¿verdad? En el nombre de Jesús, bendito Dios, vamos a... Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra. Bendito Dios. Vamos a ver cómo, ¿verdad? El ángel Gabriel anuncia ese nacimiento. Eso se encuentra en Lucas 13 al 19. También Zacarías, que es el padre,
profetizó lo que el ángel le había dicho cuando le pusieron el nombre de Juan, porque así se lo había dado, ¿verdad? El ángel Gabriel. De la misma manera que le dio el nombre a María de que sería llamado Jesús, Emmanuel con nosotros. Así que Dios también nos ha dado nombre, Dios te ha dado nombre a ti y me lo dio a mí. Así que no hay casualidad en el nombre que tú tienes. Una de las cosas que Grandes dice en la palabra, que el mismo Jesús dijo en Lucas 7:28, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y qué lindo sería que Dios escribiera esa historia tuya y mía, que dijera que no ha habido más grande profeta aquí en la tierra después de su nacimiento, y que le pongan el nombre tuyo o el nombre mío, ¿verdad? Y es que todos somos llamados a ser testigos de la luz. Todos somos llamados a ser profetas de la verdad, profetas de ese Mesías que ya tú y yo conocemos. Dice que 6 meses antes, cuando Jesús nace, ¿verdad? Juan Bautista nace primero, 6 meses antes, y luego Jesús nace, y sabemos toda esa trayectoria, esa historia de la adoración de los reyes, de la adoración de los pastores. Pero ¿qué pasa? Que Herodes, sabemos en esta historia, que cuando Herodes se entera del nacimiento de un rey, sintió coraje, sintió celo, sintió miedo, y ahí es donde Herodes manda a matar a todos los niños entre 0 a 2 años, ¿verdad? Calculando, según la visita de los reyes, la edad que podía tener ese Mesías. Y vamos a ver cómo Dios Padre cuida de sus hijos. A José le dice en sueño: saca al niño a Egipto porque Herodes lo va a matar. Fíjese que Jesús tenía un llamado trascendental, como lo tenemos tú y yo nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos el Mesías, pero cada uno de los hijos del Mesías, que somos hijos de sangre, por la redención, por la salvación, tenemos un llamado muy especial. Y por lo tanto, ese llamado se tiene que cumplir. ¿Qué quiero decirte? Que de la misma manera que Jesús tenía un Herodes que lo perseguía para que no se cumpliera la palabra, el instrumento del enemigo para que la profecía no se cumpliera, para que nuestra salvación no se diera, también nosotros tenemos muchos Herodes modernos en nuestra sociedad que tratan por todos los medios de asesinar el niño que hay en ti, de apagar la luz que hay en ti, o de disminuir o evitar tu llamado de ser testigo de la luz. Entonces, hoy yo quiero llevarte a ti a reflexionar y a pensar cómo tú estás combatiendo esos Herodes. Porque en aquella época José fue avisado en sueños y José inmediatamente obedeció y sacó al niño a Egipto. Zacarías sintió ese llamado del Señor, posiblemente del ángel, e hizo que Isabel sacara a Juan el Bautista hacia las montañas para salvarlo de ser asesinado, ¿verdad? por los soldados de Herodes. ¿Cuántas veces Jesús, Dios Padre, nos está hablando, nos está enviando señales para evitar estos Herodes modernos que puedan detener tu llamado, que puedan acabar con el plan de salvación que Dios tiene para ti, detener el llamado tuyo hacia la santidad? O cuántas veces Dios nos está avisando para evitar que nosotros nos desviemos del camino, porque ¿qué es lo que quiere Herodes? El Herodes moderno quiere que evitar a toda costa que se cumpla tu llamado, que se cumplan tus promesas y que se cumpla tu destino final, el destino que Dios ha preparado para ti cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque en aquel caso Jesús y Juan el Bautista eran niños que tenían que ser protegidos. Pero quizás tú y yo ya somos adultos. ¿Cómo nosotros nos estamos dejando llevar por el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que ese Herodes no mate la gracia que hay en nosotros y nos lleve al pecado. Más aún, el Señor me hace pensar qué estamos haciendo tú y yo por los niños de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestra familia, para evitar que Herodes corrompa esa alma, para evitar que Herodes
no dañe el plan salvífico de Dios o el llamado que Dios tiene para con tus niños, mis niños, los niños de Puerto Rico, los niños del mundo entero. ¿Qué estamos haciendo? Si desde el principio estamos viendo cómo el enemigo quiere atrasar, hacer colapsar, dañar, romper, hacerte perder la luz, hacerte perder el camino que nos dio nuevamente ese sacrificio del Cordero en la cruz. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Bendito Dios. Dice que Juan el Bautista vestía ropa de piel con un cinturón y tenía la vestimenta de los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, Juan es básicamente el último profeta, penúltimo profeta del Nuevo Testamento, porque sabemos que el último profeta es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, sin saberlo, es como si hubiese tenido ya un equipaje desde nacimiento, cómo Juan debía vestirse. Dice que Juan vivió una vida bien difícil cuando Isabel lo saca a las montañas para evitar que Herodes fuera a asesinarlo y que no se cumpliera el propósito de Juan el Bautista. ¿Cuál era el propósito? Preparar el camino del Mesías. Ese era el propósito y ese era el llamado contundente de Juan el Bautista. Así que había que preservar ambas vidas. Entonces dice que Juan fue llevado a las montañas y vivió una vida difícil. Su niñez difícil, dice la palabra que se alimentaba de langostas silvestres y de miel que había en el área de las montañas. Entonces, de acuerdo a eso tenía su vestimenta, así que él tuvo una preparación de cierta manera, yo lo veo así, de cómo fue apartado del bullicio de la ciudad para quizás estar en sintonía con la voz de Dios, llevar quizás una dieta diferente, ¿verdad? Quizás eso no es tan importante, pero me lleva a pensar cuánto tenemos nosotros que cuidar no solamente de nuestro cuerpo, sino el lugar donde nos ubicamos para poder estar en sintonía con Dios y escuchar la voz de Dios. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Número uno, Juan, su jerga, su frase común y corriente, su frase que más sonaba era un llamado a arrepentirse, arrepiéntase y conviértase, ¿verdad? ¿Y qué significaba arrepentirse? Bueno, reconocer los pecados, un cambio de actitud, ¿verdad? Una conversión que requiere un cambio de corazón según las Escrituras, reconocer, ¿verdad?, que hemos herido a Dios, pedirle perdón y hacer un propósito de enmienda. O sea, que el llamado que estaba haciendo Juan el Bautista, Juan sabía que estaba sumergido en una sociedad altamente pecadora. Encima se enfrenta con una sociedad en donde los escribas y los fariseos eran los que tenían el privilegio de la iglesia, una iglesia sin Espíritu Santo, una iglesia sin amor, una iglesia que era completamente rígida, basada en el cumplimiento de las leyes. Y no solo eso, sino que los fariseos entendían que ellos estaban libres de pecado. Mire qué soberbia tan grande tenía esta particularidad de los fariseos, que ellos entendían que no eran pecadores, estaban en gracia, ¿verdad? Entonces, ese era el mensaje contundente de Juan, donde Juan se metía entre medio de la gente en el desierto y hacía un llamado al arrepentimiento y a que se bautizaran con agua como símbolo de limpieza de los pecados que ellos tenían en preparación para la llegada del Mesías, quien los bautizaría con el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que vamos a ver que Juan era una figura muy controversial. De hecho, cuando los fariseos vinieron a ver lo que Juan estaba haciendo, lo cuestionaron y le hacían preguntas de quién era él. Y Juan siempre decía que él no era un profeta, que él no era Elías, ¿verdad? Y menciona varios profetas, que él no era el Mesías, que él era simplemente una voz que clama en el desierto. Él era la antesala, él siempre decía que él era el que prepararía el camino para el que vendría después de él. Que entonces él sí decía que era el Mesías. Así que en aquel momento era una figura bastante controversial. De hecho, le dice a los fariseos que ellos eran como víboras.
Déjame ver si encuentro la frase por aquí. Que hay una frase que le dice generación de víboras. Generación de víboras. Imagínese usted a la alta jerarquía de la iglesia en aquel momento que usted le diga generación de víboras y le decía que no se recostaran en su linaje para la salvación. Y esas palabras a mí me retumbaban, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos en nuestra soberbia, en nuestra falta de humildad. Nosotros no reconocemos que somos pecadores, más aún, no reconocemos quizás los sacerdotes que son personas escogidas por el mismo Dios que reciben un llamado y que son necesarios para nosotros ventilar esos pecados y ser perdonados, ¿verdad? Por Jesús. Entonces, mire qué valentía tenía que tener Juan el Bautista. Primero, para meterse en una sociedad de pecadores, decirle que se arrepientan, decirle a los fariseos generación de víboras y que no se recostaran de su linaje para la salvación. Tenía que haber sido una persona muy controversial. De hecho, mucha gente pensaba que Juan el Bautista estaba loco por su forma de vestir, por su forma de vivir, por su forma de alimentarse. Y sabemos muy bien que los hijos de Dios somos diferentes, que los hijos de Dios tenemos un estilo de vida diferente, quizás no tan radical como Juan, aunque los tenemos, que viven en ese estilo de vida. Tenemos los ermitaños, ¿verdad? Nuestros frailes ermitaños que se apartan, o las monjas que son de claustro, que se apartan totalmente de la sociedad y se dedican a unos menesteres en específico. Entonces, Juan para aquella época tiene que haber pasado por loco, ¿verdad? Porque su estilo de vida era totalmente diferente a lo que quizás esa sociedad estaba acostumbrada. Entonces, vamos a ver que los profetas, a través de las escrituras, son personas que se dedican a sacudir las conciencias, a sacudir las conciencias, a sacudir la sociedad, a sacar a la gente de la zona de comodidad para entrar en los caminos del Señor. Así que ser profeta no es fácil. Los profetas son muy amados y son muy queridos cuando te traen buenas noticias. Ay, qué chévere, este profeta me profetizó y me dijo. Pero cuando el profeta tiene que abrir la boca para poner en disciplina, para decirle lo que a Dios no le agrada, que tú y yo lo estamos haciendo, ya el profeta no es muy bien visto. Así que fíjese, Juan el Bautista tenía que preparar el camino, pero la preparación del camino conllevaba hacer que ese pueblo se convirtiera y se bautizara con agua. Un rito al cual simplemente se le daba a la iglesia, no a una persona que estaba en el desierto o en la calle. Entonces, sacudir conciencias era agarrar a los líderes de aquel momento y sacudirlos. Entonces yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros hoy en día estamos dispuestos a sacudir los líderes de nuestra iglesia cuando no hacen cosas que estén en la palabra? O cuando no son obedientes a la palabra, sino que se nos impone una doctrina de hombre. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a defender la verdad y a decirle al pueblo lo que está haciendo mal, lo que no le agrada a Dios? Decirle a un político que está robando no es algo agradable, pero es lícito ante los ojos de Dios, porque usted le está diciendo la verdad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a defender la verdad dentro de nuestra iglesia? Y Juan tenía que hacerlo porque él dice que él no era la luz, pero que él fue testigo de la luz. Por lo tanto, cuando nosotros nos hacemos testigos de la luz, nosotros tenemos que ser reflejos de la luz. Y cuando hablamos de la luz, hablamos del mismo Cristo Jesús. Cuando hay un proceso de conversión, que era lo que estaba haciendo el llamado Juan el Bautista, la persona, cuando hay una conversión total, hay un cambio de estilo de vida, hay un cambio de forma de pensar, su corazón es transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Así que el Señor nos da un corazón conforme al de Dios. Por lo tanto, y usted lo nota, cuando usted ve una persona que está convertida, que está dentro de la iglesia, que es una persona de oración, que es un testigo,
usted dice, esa persona tiene algo diferente. Es como cuando Moisés salió de la tienda, de haber estado días orando, 40 días orándole al Señor, en comunión con el Señor y en adoración y recibiendo los 10 mandamientos. Dice que cuando Moisés salió de aquel lugar, su rostro resplandecía. Y eso le pasa a los hijos de Dios cuando somos testigos de la luz, porque tenemos, ¿verdad? Somos reflejo de esa luz. Fíjense que una de las cosas que dice Juan, él siempre aclara que él no era el Mesías, que él no era un profeta, simplemente que él era una voz que clamaba en el desierto y que su llamado era preparar la llegada del que vendría después de él, que era el Salvador. Así que en humildad, número uno, él sabía cuál era su llamado. Él nunca decir, yo soy el Mesías, yo soy el que vine a hacer. No, yo vengo a preparar el camino del Mesías. Y así estamos tú y yo. Cuando nosotros trabajamos para el Señor, nosotros estamos haciendo la misma función de Juan el Bautista. Estamos preparando el camino para la segunda venida del Mesías. No te me vayas de viaje. Estamos preparando el camino para la segunda venida del Mesías. Porque en Apocalipsis me dice, wow, bendito Dios. En Apocalipsis 22:12 dice, miren que pronto vengo. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que hayan hecho. Entonces dice en Mateos 24:44, dice, deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y tú y yo estamos avisados. Así que tú y yo estamos haciendo la función de Juan el Bautista en este tiempo, preparando a la gente. ¿Y cómo nosotros preparamos a la gente? Predicando la verdad, promoviendo la fe, siendo testigos de la luz, llevando a la gente al encuentro con Jesús, a que se arrepientan y que acepten un nuevo estilo de vida dentro de ese arrepentimiento, porque entonces la conversión nos lleva al compromiso, y dentro del compromiso está lo que hizo Juan el Bautista, lo que yo te estoy llevando a ti y lo que muchos servidores a través del mundo, los sacerdotes, las consagradas, los laicos, los profetas, los predicadores, ¿verdad? Todo eso es lo que nosotros estamos siendo, ser testigos de la luz, pero estamos al mismo tiempo llevando ese reflejo de la luz que Dios puso en nuestro corazón. Así que, ¿qué estás haciendo tú para llevar ese mensaje de conversión? Para aquel hermano que está perdido en el camino, para aquel hermano que ha perdido la fe, para aquel hermano que ha perdido la esperanza. ¿Qué tú estás haciendo hoy para que cuando venga el Mesías, como dice en Apocalipsis 22:12, cuál va a ser tu recompensa? Y no estamos trabajando para hacer recompensa, dice que le pagaré a cada uno según lo que hayan hecho. ¿Cuántos de ustedes usted y yo estamos acumulando para que se nos pague según lo que hayamos hecho? Yo quiero hacer lo que Dios me mandó y por eso estoy aquí utilizando este proyecto para llevarte a ti un mensaje contundente de que no esperes a la vejez, no esperes estar enfermo en una cama con una enfermedad terminal o sabrá Dios en qué condiciones para entonces tú ser testigo de la luz. Ese no es el tiempo es ahora. Posiblemente, ¿verdad? Juan decía, yo soy la voz que clama en el desierto, que grita en el desierto, en algunas versiones dice. Y realmente nosotros aquella sociedad tenía sed, tenía necesidad de la luz, tenía necesidad de ser amados, tenían necesidad de ser redimidos. Una sociedad que verdaderamente estaba moviéndose geográficamente quizás en un desierto, pero espiritualmente en un desierto. Yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así? Estamos clamando en el desierto por justicia, por sabiduría, por sanación, por dirección. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo como lo estuvo Juan el Bautista, en un desierto, un mundo desértico, un mundo que tiene sed, un mundo que tiene necesidad de dirección, un mundo que necesita agua, pero agua de vida, que es la que nos promete Jesús nuestro Salvador.
necesidad de que haya una voz que nos aclare, que nos dé discernimiento, una voz que nos dé esperanza de que fuimos elegidos, de que fuimos llamados, de que somos amados y que nosotros tenemos que seguir de pie y no importa las circunstancias para no ser la luz, pero sí ser testigo de la luz. Una vez nosotros somos testigos de la luz, somos que reflejos de esa luz. ¿Por qué tenemos que ser testigos? Porque dice que la fe entra por el escuchar. Y los testimonios, vamos a ver a través de la Biblia, de San Pablo, San Pedro, ¿verdad? Todos los evangelistas, todos los apóstoles eran testigos de todo lo que habían vivido con Jesús, de todos sus milagros, más testigos de su muerte y crucifixión, más testigos de esa resurrección. Por lo tanto, el hombre necesita, y es importante, los testimonios. Tu testimonio y mi testimonio de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida hace que otras personas sientan esperanza, que se sientan amados y que tengan fe. Y tienen la certeza de que hay un Dios que trabaja con lo sobrenatural. Un Dios que nos cobija, un Dios que nos guía, un Dios que nos ama, que nos protege, como protegió a Juan el Bautista, como protegió a Jesús de Nazaret. Así que, amado hermano, esto es un llamado contundente en esa simple frase que dice, él no era la luz, pero fue testigo de la luz. Posiblemente Juan el Bautista no tenía muchos likes, ¿verdad? No tenía cuentas de Instagram, no tenía cuentas de Facebook, pero cuán trascendental fue esa prédica y esos bautismos de Juan el Bautista, que la gente venía de distintas regiones a escucharlo, porque era un hombre con convicción, era un hombre valiente, un hombre que tenía fe, un hombre que no le importaba lo que le dijeran los fariseos, que no le importaba lo que dijera la sociedad. Este tipo está loco, ¿de dónde salió? Este tipo está hablando de un Mesías que ni siquiera ha llegado, ¿verdad? Pero sin embargo, hubo gente que con su carisma y con su verdad se arrepintieron y se bautizaron y estuvieron listos para recibir el Mesías. Entonces, vamos a ver que esa misión especial que tiene Juan el Bautista, ¿sabes qué? Tú y yo la tenemos hoy en día. Nosotros no estamos tan lejos de esa sociedad, de ese pueblo que estaba esperando el Mesías. La diferencia es que ya el Mesías vino, el Mesías resucitó y nos queda la promesa de su regreso, como dice en el Apocalipsis, ¿verdad? Una cosa es que siempre se dice Juan el Bautista, claro, esa fue una de las funciones, pero Juan no solamente fue profeta, sino que fue un gran testigo de la luz, como dice la prédica, pero su misión era sumamente profética, ¿verdad? Había una profecía que debía cumplirse y que no tardó tampoco mucho tiempo en cumplirse. Vamos a ver cómo Juan el Bautista enfrentó la crítica y enfrentó el poder de los fariseos, y vamos a ver también cómo enfrentó al rey Herodes cuando tuvo que decirle la verdad, ¿verdad?, de su adulterio. Y eso le costó la cárcel, y no solamente le costó la cárcel, le costó su cabeza. Así que cuán valiente tenía que ser Juan el Bautista, en donde él reconocía su llamado, que él decía, yo no soy profeta, yo no soy el profeta, yo no soy el Mesías, pero soy testigo de la luz, soy el que antecede, y estuvo dispuesto a asumir las consecuencias de su llamado, que al final fue la muerte. Una de las cosas que en humildad Juan decía, y yo quiero que tú escuches bien esta frase que decía, es necesario que él crezca para que yo mengue. Esto se encuentra en Juan 3:30, ¿verdad? Como decimos hoy en día, más de ti, menos de mí. Y Juan fue un fiel servidor que siempre decía que crezca él para que yo me haga ¿qué? Chiquitito, ¿verdad? Porque sabía cuál era su misión. Y cuando nosotros somos testigos de la luz, somos portadores de la luz, cuando nosotros trabajamos para el reino, no se te olvide que nosotros portamos la luz, porque Él por gracia a través del Espíritu Santo nos las da, pero que nosotros no somos la luz en esencia, porque la luz es Él. Por lo tanto,
todo lo que nosotros hacemos, todos esos dones y carismas que nosotros recibimos, no son nuestros. ¿Son qué? Son de la luz. Y mientras más engrandezca esa luz, mientras más haga ese Rey de Reyes, yo me quiero hacer ¿qué? Más pequeño, como decía Juan. Él tiene que crecer para que yo me haga más pequeño. Y eso es parte del llamado y es parte de la humildad que debe tener un profeta, un servidor, un adorador. Todo aquel que es llamado debe tener, ¿verdad? Esa frase que hay una canción que dice: quita todo de mí hasta que solo quedes tú, Jesús. Yo no canto muy bonito, ¿verdad? Pero es una frase que nos hace ver a nosotros nuestra pequeñez y que tenemos que reconocer esa pequeñez en nuestro trabajo, que es grande para el reino de los cielos, pero que no somos nosotros quien lo hacemos. Nosotros somos solamente instrumentos. Y ahí es donde yo digo, cuidado con el protagonismo, porque Juan el Bautista siempre aclara que él no era la luz, pero él fue testigo de la luz. Cuando nosotros queremos ser protagonistas de un mensaje, de una sanación, cualquier servicio que Dios te pone a hacer, siempre ten en tu corazón, mientras más pequeño yo, más grande se va a hacer el Señor a través de ti, porque Él es el que lo hace, no somos nosotros. Así que importante que seamos como Juan en mantener esa humildad y no buscar el protagonismo de las obras que solamente las realiza el Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces, qué interesante ver quién era Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Una voz profética, una voz que clama en el desierto, una voz que hace un llamado al arrepentimiento y a la conversión porque está preparando la llegada del Mesías. Una voz fuerte, una voz valiente, una voz que quizás no era muy agradable para mucha gente del pueblo. Como diríamos en nuestra época, no tiene muchos likes, no tiene muchos fans, no tiene muchas vistas, ¿verdad? Pero sí cumplía con su llamado trascendental y sabía cuál era su llamado. Entonces, Juan nos lleva a nosotros a pensar, ¿verdad? Primero, cuán necesario es nuestro testimonio y cómo nosotros también, como sacerdotes, hijos y profetas, a través del bautismo, tenemos que sacudir conciencias y más en este tiempo. Las prédicas tienen que inquietar, tenemos que llevar a la gente a un examen de conciencia. Porque es que cuando la luz entra en nosotros, eso nos lleva a ver qué se está haciendo mal. Ahí es donde entra el discernimiento, qué debemos sacar de nuestras vidas y mejorar. Así que permite que la luz entre en tu vida hoy, y que inquiete tu conciencia y te lleve a reflexionar qué está ocurriendo mal a nuestro alrededor. ¿Qué tenemos que corregir en nosotros mismos para mejorar y estar en gracia? Dice que, ¿verdad?, el camino es solo uno y ya fue hecho por Cristo Jesús. Nosotros no tenemos que desviarnos por las periferias o por los arrabales, sino que tenemos que ya el camino está hecho. Lo que tenemos es que seguir a Cristo Jesús, que ya Él nos lo dio, ¿verdad? Entonces, nuestro testimonio es más que necesario para inquietar conciencias, no solo a la tuya, sino los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos estamos dispuestos a inquietar esa conciencia de nuestra Iglesia Católica, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestra familia, ¿verdad? Porque la palabra es la luz verdadera, es la luz que verdaderamente ilumina al hombre y lo aparta de los Herodes de esta época. Juan era testigo de algo mayor que él siempre lo ventila y lo dice en las escrituras. Así que fue una persona sumamente carismática. Posiblemente usted como predicador es carismático. A lo mejor usted dice cosas que a la gente no le gusta, pero que tiene que decirla, ¿verdad? Porque está dentro de la verdad, como le decía a los fariseos, generación de víboras. ¿A quién le gusta que le digan eso?
¿A quién le gusta que usted está robándose el dinero del pueblo? A nadie le gusta eso, pero ¿qué? Hay que ser valientes, hay que ser valientes. ¿Por qué? Porque hay que llevar a entender que a través de la luz el Señor infunde en nosotros el temor a Dios. Y el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, sino evitar ofender a Dios. Hacer algo que hiera a Dios. Eso es lo que se conoce como el temor de Dios, ¿verdad? Y nuestro testimonio es importante. Nosotros no somos la luz, pero tenemos que seguir siendo testigos de la luz. Entonces, Dios te dice en Isaías 43:1, yo te escogí, yo te he llamado por tu nombre. Juan fue escogido para preparar la llegada de Mesías. Él fue la antesala. Nosotros también fuimos escogidos y fuimos llamados por nuestro nombre y estamos llamados a preparar esa segunda venida del Mesías, ¿verdad? Bendito Dios. Te pregunto, ¿te estás preparando tú para la llegada de ese segundo Mesías? ¿Estás siendo tú testigo de la luz? ¿Estás tú sacudiendo conciencias en nuestra sociedad? ¿Verdad? En Mateo 5, 14 al 16, voy a leerlo por aquí. Y es que esto me conecta en donde él dice que él no era la luz, pero fue testigo de la luz. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, voy por aquí, miren lo que nos dice Mateo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que en el Evangelio de Mateo, Juan decía, yo no soy la luz, pero soy testigo de la luz. Pero ya con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, se nos ha puesto luz. ¿Para que qué? Para que seamos luz, como hizo Juan el Bautista, que dice que él no era la luz, pero era testigo de la luz. Esa luz ya tú y yo la recibimos, por lo tanto, en la palabra nos dice que una vez la luz está encendida en nosotros, no se puede esconder, no se puede evitar. Por lo tanto, que nosotros con nuestro testimonio de la luz, ¿verdad?, vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es un llamado contundente que el Señor te está dando a través de esta reflexión, ¿verdad? Seamos humildes y cumplamos ese menester que Dios está poniendo en nuestras vidas. Y fíjense que, miren, cuando la gracia de Dios está sobre nosotros, sobre una persona, la gente no ve quizás lo que tú tienes que ofrecer, sino que quieren de lo que tú tienes. Y eso es algo, ¿verdad? Cuando la gente dice, esta persona tiene una luz, tiene algo especial, refleja una paz. Yo siento paz cuando está. A mí me gusta cómo me aconseja, ¿verdad? Porque se hace desde la perspectiva del amor de Dios, porque Dios ha transformado ese corazón y la luz está puesta ¿para qué? Para que alumbremos a estas personas que están faltas de fe, a los ateos, a las personas que se deprimen, a las personas que pierden la esperanza, a las personas que han perdido el camino y se encuentran completamente desorientadas. Nosotros tenemos que ser esa luz que se nos menciona en Mateo, que menciona a Juan el Bautista, que él fue testigo de esa luz, ¿verdad? Entonces las personas van a querer lo que tú tienes, no lo que tú haces, sino lo que tú tienes. Y yo recuerdo cuando yo empecé en el ministerio que decía, yo quiero ser como ellos, ¿verdad? Como cuando uno dice, cuando yo sea grande, yo quiero ser como tal persona. Pues yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero tener esa fe, esa valentía, esos carismas.
yo quiero tener ese don de poder ir a hablarle a la gente, de ir a predicar, hablar en lengua, ¿verdad? Porque son cosas tan maravillosas y tan sobrenaturales y edifican tanto nuestra vida. Cuando nuestra vida es transformada por el Espíritu Santo, mire que usted no va a querer salir de este estilo de vida. Usted convierte esa conversión, esa luz, es una manera de vivir. No es una máscara que usted va a tener cuando usted va a la iglesia, es una luz que usted la va a tener para reflejarla en todo momento, en su trabajo, en su familia, en la calle donde usted vaya. Y la gente nota que usted tiene algo diferente. Quizás no saben lo que es, pero sienten que hay algo distinto. Eso se conoce como el amor de Dios que ha sido puesto para transformarlo a usted, ¿verdad? Entonces, dejemos, a través de esta palabra, dejemos que Dios te dé brillo con su gracia, que esa luz sea vista a través de ti por la gracia que Dios te ha concedido. Entonces, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que cuando Dios llamó a Samuel, Samuel no conocía quién era Dios, pero Dios sí conocía el corazón de Samuel. Cuando Dios sella a Juan el Bautista, curiosamente, Juan el Bautista reconoce la gracia de Jesús, de el Mesías, cuando María va a visitar a Isabel para prestarle su servicio, porque Isabel ya tenía 6 meses de embarazo. Y dice que María, una vez queda embarazada del Espíritu Santo, sale al servicio y donde va es a visitar a su prima Isabel. Y sabemos el maravilloso encuentro que se narra en la palabra del encuentro de Isabel y María, pero también hay un encuentro fabuloso, sobrenatural y hermoso en donde Juan dentro del vientre siente la gracia de la llegada del Mesías. Así que no fue el caso como Samuel. Samuel no sabía quién era Dios. Dios sí sabía quién era Samuel. Pero Juan el Bautista tuvo el privilegio de conocer la gracia, de saber quién era Jesús y la presencia. Así que cuando Juan se encuentra en el río Jordán, que llega Jesús a bautizarse como se estaba haciendo en aquel momento, y que humildemente Jesús no necesitaba ser bautizado, pero para que se cumpliera la palabra, Él le dice, tienes que bautizarme, ¿verdad? Juan inmediatamente lo reconoce. Yo entiendo, en la palabra no dice qué emoción sintió Juan cuando Jesús se le acerca para que Juan lo bautice. Sin embargo, yo pienso que tiene que haber sentido como un latido bien fuerte en el corazón, como cuando yo volví a acercarme a los caminos del Señor a mis 33 años, 24 años, yo volví a tener un reencuentro con el Señor. Yo recuerdo que cuando yo estaba en aquel sagrario, que yo sentí la presencia del Espíritu Santo, mis pelos se erizaron, yo me ericé y mi corazón se aceleró como si sintiera una presencia sobrenatural a mi alrededor. Y cuando yo empecé a hablarle y yo le decía, ¿dónde tú has estado todo este tiempo que yo he sufrido tanto? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde? Yo no te veía, yo no te vi. ¿Dónde tú has estado todo este tiempo de tanto sufrimiento? Y yo siempre recuerdo que mi corazón estaba bien acelerado y yo tenía mis ojitos cerrados y yo sentía una presencia tan fuerte sobre mí que comencé a llorar. Y cuando comencé a llorar, en ese momento que yo cuestiono a Dios, porque realmente fue un cuestionamiento, yo comencé a ver mi vida desde el vientre materno. Y Dios me fue revelando desde que yo fui concebida. Por eso es que yo te digo que tú y yo somos llamados por nuestro nombre con un propósito. Nosotros no somos un ups, ¿verdad? Una casualidad. Nosotros nacimos ya porque Dios decidió que naciéramos en el tiempo perfecto, en el cronos, ¿verdad? En el kairos de Dios, en el cronos del hombre, pero en el kairos de Dios, que es el tiempo perfecto. Y yo recuerdo cuando aquel Señor empezó a mostrarme desde el vientre materno, desde mi concepción, cómo su imagen estuvo presente en cada una de esas imágenes hasta el momento en que yo estaba parada frente a ese sagrario. Fue un momento sobrenatural, fue un momento que marcó mi vida para siempre y de ahí dije, no vuelvo atrás, Marta no vuelve atrás, y fue transformando mi vida hasta el día de hoy.
Y yo soy testigo de esa luz que entró a mi vida en aquel momento. Y tengo que decirte que mi padre no tuvo que decir una sola palabra. Él solamente me mostró las imágenes desde el vientre materno. Tan fuerte fue su presencia y tan impactante ese momento en mi vida que yo recuerdo que yo empecé a gritar y yo me fui a un descanso en el espíritu. Y comencé a gritar pidiéndole perdón al Señor simplemente por haberlo cuestionado, porque en aquel momento el Señor me mostró imágenes que ni por aquí yo había pensado que habían ocurrido, inclusive 2 eventos en un momento particular donde yo estuve en peligro de muerte y yo nunca me enteré hasta ese momento que yo sentí esa presencia sobrenatural de Dios hablándome a mi corazón sobre cuántas veces y en qué momento Él estuvo a mi lado. Y esto es un testimonio muy personal mío y lo quiero compartir porque dice que la fe llega por el oír, y yo te estoy dando un testimonio de cómo Dios había cuidado mi vida desde el vientre materno, que fui llamada y fue dado mi nombre Marta, porque mi nombre es Marta, y ese fue el nombre que Dios decidió para mí, ¿verdad? Entonces, Samuel no conocía a Dios, pero Juan el Bautista sí ya había presenciado la gracia de Jesús. Así que yo imagino esa emoción, ¿verdad? Y comparo esa emoción de Juan cuando se encontró de frente con Jesús y tuvo que bautizarlo. Que él le dijo, o sea, yo no te puedo bautizar, como quien dice, tú eres más grande que ellos, se supone que seas tú el que me bautices. Y Jesús le dijo, me tienes que bautizar, o sea, tiene que cumplirse la escritura. Y cuando Juan lo bautiza, sabemos el evento sobrenatural que ocurre en ese momento, ¿verdad? En donde el cielo se abre y este es mi hijo predilecto, ¿verdad? Sabemos ese evento sobrenatural. Una confirmación a Juan de que sí había llegado el Mesías, que él lo había reconocido. Y era una señal de que se había cumplido la palabra, ¿verdad? Así que Dios te registró en su libro, como registró a Juan, como registró a Samuel, como ha registrado todos estos profetas y como ha registrado mi vida en ese libro. Y lo dice en el Salmo 139, 16, cuando dice, mi embrión vieron tus ojos. Así que ya estábamos registrados en ese libro de la vida. Así que yo quiero que hoy tú le des un buen amén al Señor por dar y darle las gracias porque Él nos registró en ese libro de la vida, ¿verdad? Y quiero dejarte saber que nosotros los seres humanos, como Juan el Bautista, nunca llenamos las expectativas de la gente. Yo no estoy aquí haciendo este proyecto para llenar las expectativas de la gente. Yo quiero llegar y cumplir con las expectativas que Dios tiene para mí. Y llevarte a ti a entender que Dios quiere contigo como lo quiere conmigo. Entonces, nunca llenamos las expectativas de la gente. Yo no trabajo por la gente, yo trabajo para mi Padre. Pero si Dios te llena, por eso es que yo trabajo para mi Padre. Si Dios me llena, si Dios te llena, sobrepasas las expectativas del mundo. Escucha bien. Nunca vamos a llenar como hombres las expectativas de la gente. Es más, yo no quiero reconocimiento. Juan el Bautista no quería reconocimiento. Yo no quiero ser protagonista, pero yo sí quiero que Dios me llene, porque yo trabajo para Él, para sobrepasar las expectativas del mundo, porque estoy llena de la gracia de Dios, no porque soy Marta, la mujer. Así que el plan anticipado de Dios se llama propósito. El propósito que tenía Juan, el propósito que tenía Isaías, el propósito que tenía Esther, el propósito que tenía Moisés, el propósito de Samuel, el propósito de Isabel, de María, de Zacarías, el propósito de Marta, el propósito tuyo. Ese es el plan anticipado de Dios, porque Dios nunca improvisa. Y lo dice en Jeremías 29:11. Yo sé bien los planes que tengo para ti. Así que en el nombre de Jesús, hoy es un día de que tú te sientas lleno de gracia, de que no somos la luz, pero somos testigos de la luz. Pero
venimos a ser llamados para ser luz del mundo, porque la luz fue puesta en nosotros y sobre nosotros por la gracia a través del Espíritu Santo. Así que seamos hoy protagonistas de la historia de salvación, seamos hoy parte de esa historia de salvación, seamos nosotros llenos del Espíritu Santo para ser testigos de la luz, para preparar el camino de la llegada, de la segunda llegada del Mesías. Estemos aprestos, estemos alertas, estemos vigilantes, siempre orantes como centinelas, con nuestras lámparas encendidas, con nuestras lámparas llenas de aceite, porque el Señor nos ha pedido a través de la palabra: tengan sus lámparas llenas de aceite, no sea que llegue el novio y usted tenga que salir corriendo a llenarla de aceite. No espere al ocaso, a una enfermedad, al final de su vida, para usted convertirse, para usted disfrutar de las gracias de Dios, de los dones del Espíritu Santo, de la presencia del Señor en tu vida. No esperes tanto tiempo para hacer un proceso de arrepentimiento y de conversión. Y eso no nos dice a nosotros que nosotros no vamos a tener problemas. Juan el Bautista tuvo muchísimos problemas. Incluso estando en la cárcel, él denunciaba el adulterio del rey Herodes, y hubo un momento, dice en la escritura, que él le mandó un mensaje a Jesús, porque ya Jesús estaba predicando. El tiempo de Juan ya había terminado, su llamado, su propósito se había cumplido, y Juan estaba preso. Entonces, dice en la escritura que Juan envía a sus discípulos. Recuerde que Juan el Bautista tenía los discípulos. De ahí salió Andrés, que trajo a Pedro a conocer a Jesús, ¿verdad? Y muchos discípulos que eran de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista siempre dejó saber que él no era el Mesías. Y él manda dice en la escritura, que él manda a sus discípulos a preguntarle verdaderamente a Jesús si él era el Mesías. Yo me imagino que dentro de esa humanidad, dentro de ese camino difícil que estaba experimentando Juan después de haber hecho su llamado, tiene que haber tenido dudas en su carne, ¿verdad? Y dice en la palabra que Jesús nunca le contestó directamente, pero sí le mandó testigos. Le mandó personas que habían visto que el reino ¿verdad? Del que Juan el Bautista había hablado, que las profecías se estaban cumpliendo, ¿verdad? Y entonces esos testigos fueron con prueba de que él era el Mesías y que las escrituras se estaban cumpliendo. Así que Dios nos hace ese llamado, y Juan tuvo que sufrir como muchos de los apóstoles. ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a sufrir, verdad? Y cuando nosotros damos ese sí de hacer este trabajo, es bien cuesta arriba. Somos juzgados, la gente se burla, otras personas no nos creen, otros les molesta lo que tú puedas decir cuando tienes que decir la verdad. Muchas veces cuando se reciben los mensajes de parte del Señor, ¿verdad? Que uno los pone en discernimiento, es palabra dura. Palabra en donde el Señor nos pide obediencia, en donde el Señor nos pide el ayuno, donde el Señor nos pide oración, y la gente lo que quiere escuchar son palabras bonitas. Claro, hay palabras hermosas y bonitas del Señor, hay muchísimas promesas, pero también papá nos disciplina, porque ¿qué padre no disciplina a sus hijos? ¿Qué padre le gusta que sus hijos se pierdan y vayan haciendo cosas que no deben de hacer? Ninguno. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial tiene palabra de vida, pero también tiene palabra de corrección, y muchas veces nosotros nos hacemos de oídos sordos. Y como dice mi amado, Dios nos habla a través de un susurro, pero si nosotros no lo escuchamos, Él dice que le manda un ladrillazo, ¿verdad? Y siempre está con esa frase. Y es cierto, Dios nos habla en un susurro, Dios nos habla con amor, pero a veces cuando somos tercos, Dios nos tiene que sacudir. Nos tiene que sacudir y tiene que quitar todas las distracciones para que nosotros podamos afinar ese oído y escuchar su voz. Y esto lo estamos viendo en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo en donde hay tanta distracción, donde hay tantos Herodes que nos están desviando del camino. ¿Cuál es el propósito fundamental? Mire, convertirse, arrepentirse y preparar el camino para la segunda venida. ¿Cómo lo hacemos? Estando en gracia, porque estando en gracia es la única manera que nosotros podemos decir la verdad, conocer la verdad, escuchar la verdad,
vivir la verdad y ser luz, ser parte de esa luz, ser ese reflejo de la luz. Para ser testigo de la luz tiene que haber una conversión verdadera, un estilo verdadero dentro de esa conversión. La gracia para poder mantener el Espíritu Santo, que es el que nos va a dar los dones necesarios para poder seguir caminando en este valle de lágrimas, como dice la oración de María Santísima, ¿verdad? Cómo José pudo recibir los mensajes a través de los sueños, estando en gracia. Cómo Zacarías pudo recibir el mensaje y mandar a Isabel a sacar a Juan el Bautista hacia la montaña, estando en gracia, porque a través de la gracia nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Si no, vamos a escuchar todas las voces menos la voz de Dios. Así que en el nombre de Jesús, hoy te invito a reflexionar en esta palabra. Él no era la luz, pero fue testigo de la luz. Así que hoy le pido al Espíritu Santo que pueda darte esa gracia para tú poder sacudir tu conciencia y ver qué debo sacar de mi vida, qué debo mejorar en mi vida, qué debo hacer para escuchar la voz de Dios, qué pecados debo sacar de mi existencia, confesar para volver al Padre, ¿verdad? Para regresar a ese origen de simpleza en donde yo pueda en humildad ser testigo de la luz y escuchar la voz de Dios, hacer lo que Dios me pide para este tiempo y cómo ayudar a las demás personas a encontrar el camino, la verdad y la vida que ya nos fue dada. Así que en el amor de Cristo pido ese aceite fresco para tu vida, para que la luz del Espíritu Santo ilumine tu conciencia, ilumine tu vida, ilumine tu caminar y que puedas transformar tu corazón, sacar ese corazón de piedra para recibir un corazón de carne, un corazón conforme al corazón de Dios como lo tenía David. Así que en el nombre de Jesús recibe paz, recibe la luz de Cristo en este día. Gracias por acompañarme en este tiempo de reflexión y la lectura de la palabra. Y si te gustó, comparte la bendición. Si quieres, mira, levanta el pulgar. Siempre es bueno saber que estamos haciendo el trabajo de manera correcta para el Señor. Y comparte, porque quizás hoy tú puedas ser luz para otra persona que hoy no se encuentra de la mejor manera, o que quizás puedas ayudarle a conocer más un poquito de la palabra del Señor. Así que gracias por acompañarme, no a mí, sino al Rey de Reyes, para quien trabajamos. Así que un abrazo y reciban la bendición del Padre en este día. Muchas bendiciones.